Don Pablo Casado, muy buenos días. Buenos días, don Federico. Bueno, ¿cómo ha desconfinado usted a esas criaturas tan guapas? Bueno, pues hemos cumplido con el confinamiento marcado y salió mi mujer, que la verdad es que yo tengo la suerte de al menos venir a la oficina todos los días, y bueno, salían los pobres como un tapón de champán, ¿no? Nada más abrir la puerta. Y bueno, pues la preocupación de un desconfinamiento... ¿Se ha dado cuenta que si yo fuera de La Sexta le habría tendido una trampa? A ver si había salido usted y además su señora, con lo cual sería, digamos, como un Pablo Iglesias que no cumple con la ley. Sí, no, pero la preocupación que tenemos, y ayer me lo decía mi mujer al volver, porque había mucha gente por la calle, es, bueno, al final nadie sabe si tiene el test, si es portador, si es asintomático, ¿no? Entonces nosotros No, nadie sabe nada. Seguimos machacando con lo que es esencial, que es, ya voy a decir algo además en términos de derecho, el derecho de cada español a que le puedan realizar una prueba, un test para saber si ya se ha contagiado y está sano, si está contagiado y no tiene síntomas, sobre todo si esos trabajadores que se han incorporado hace una semana a sus fábricas o a partir de ayer esas familias con sus niños pueden estar contagiando a otros, y yo creo que ya es, bueno, después de 45 días lo mínimo, ¿no? Pedir que se hagan test masivos, si no, no va a haber desescalada, como dicen ellos, si no, no va a haber vuelta a la normalidad, o se testa a toda la población de una vez, o si no, tiene mucho riesgo de que pueda haber rebrotes y sobre todo de que al final el cierre económico nos deje un número de parados y de quiebra a nivel de la economía productiva que sea terrible, ¿no? Como ya está pasando. Bueno, está bien que usted lo diga porque efectivamente estamos ante una vulneración de derechos en la práctica que yo creo que no está, no tendría por qué estar, es más, debería estar prohibido en el propio estado de alarma que padecemos desde hace demasiado tiempo. Pero es que además, cuando ya las empresas, los particulares, se habían puesto por su cuenta a cuidarse, a hacerse los test, por ejemplo, las empresas, para volver a trabajar, va el gobierno, lo centraliza, lo prohíbe, naturalmente lo hace esta pandilla de incapaces, y este es el momento que no tenemos ni test, ni test ni tost, que diría Felipe González. No sabemos qué va a pasar, no sabe el gobierno, porque no hay más que oírlos, qué va a pasar. Estamos dando palos de ciego. Yo no entiendo cuando se vota un decreto de alarma, que es de alarma, yo creo que es de pánico, como esto no se podía haber previsto o teniendo en cuenta las peculiaridades del gobierno. Quiero decir que a lo mejor con otros gobiernos decentes, pues esto no pasa, pero con estos pasa siempre. Es decir, ¿no podían haber previsto alguna de estas fechorías? Es que hay que irse muy, muy atrás. El 30 de enero teníamos la primera alerta internacional del riesgo del coronavirus, que no se escuchó porque en ese momento el gobierno estaba muy preocupado en nombrar a la fiscal general del Estado, en recibir a una vicepresidenta de Maduro en Barajas o en hablar de la mesa de partidos con los independentistas. Luego llegaron las alertas ya de la Unión Europea, las específicas que nos afectan, pero en ese momento estaban muy preparados en esa ley que luego desembocó en el 8M, ocultando esas alertas para hacer una manifestación masiva de centenares de miles de españoles. Y luego, cuando ya nosotros, el 9 de marzo, dijimos hasta aquí hemos llegado, y las comunidades autónomas del Partido Popular dijeron que esto era una auténtica temeridad, empezaron a improvisar. Hay que poner todo en su perspectiva. Llevamos desde el 30 de enero con una mala gestión. Por eso, cuando el Gobierno dice que esta crisis es simétrica, miente. Porque si fuera simétrica, ¿por qué no está afectando a países de la misma forma? Países, por ejemplo, que lindan, se puede llegar por carretera a Italia, por ejemplo, Alemania, Suiza, Austria. Hablo primero de Italia, que es lo que ellos dicen, ¿no? Que empezó en Italia, en Europa. Bueno, ¿por qué tiene menos afectación que en Italia? Porque en Italia hay un gobierno apoyado por la extrema izquierda que también lo gestionó mal. Vamos a España. Decía Sánchez al principio, el problema es de los usos sociales, que es que nos abrazamos mucho. Bueno, ¿y Portugal? Lindamos con Portugal con 4 autonomías. Solo tiene 800 víctimas comparado con 23.000. Luego decía, bueno, es cuestión del envejecimiento de la población española. ¿Y Japón? El país más envejecido del mundo, tan cerca de China y que solo ha tenido 300 víctimas. Y ayer dijo, no, el problema es del turismo. Ah, sí, claro, el turismo de enero y febrero, que representa de los 82 millones de turistas internacionales que hay al año en España, apenas 4 millones. Lo que está claro es que la ideología
le impidió ser eficaz a Pedro Sánchez y ahora la incompetencia le está impidiendo intentar resolver esta crisis de una forma no lógica. Yo insisto, hacen falta material masivo para proteger a los sanitarios. No es mucho pedir. Somos el país con más sanitarios infectados del mundo, con 33 ya fallecidos. Y luego los test masivos. Los test masivos es la única forma por la cual puedes mandar a alguien a trabajar, sabiendo que no va a contagiar a sus compañeros, y además la única forma de optimizar nuestros recursos públicos, porque con test masivos lo que haremos es que todos los recursos se destinarán a la población de riesgo, a los mayores, para que puedan salir de una forma más escalonada, para que estén protegidos en casa, a nivel de atención social, de que no les falte de nada de alimentación, y luego también ir viendo qué centro productivo se va abriendo. Esto que estamos viendo ahora, además de haber tenido un coste en vidas inasumible, tenemos ya 23.000 víctimas que sepamos, porque estamos viendo las autonomías reconociendo ya que la cifra podría ser mucho mayor o incluso duplicarse. Yo le he pedido ya al ministro de Justicia y al presidente del Gobierno que dé los datos del registro civil, o si no, analizaremos nosotros los datos del INE, que no van a arrojar ninguna duda. Solo hay que comparar cuántos españoles murieron en marzo y abril de otros años y cuántos han muerto este año, incluso viendo que con el confinamiento no hay accidentes de tráfico ni hay accidentes laborales. Por tanto, no sé a qué esperan a decirnos la verdad. Pero, insisto, si no hay test, es imposible que reabramos la economía y es muy difícil poder prevenir que no haya rebrotes si hay personas asintomáticas que ya están en la calle. Bueno, estoy tan de acuerdo con usted que me preocupa. Porque esto de estar de acuerdo con los políticos ya sabe que no es tradición de esta casa. Pero solo una cuestión, y después tenemos las preguntas que quieran hacerle Rosana, Vieito, Luis Herrero, y a las que los oyentes se están dejando desde temprana hora en el contestador, que ya verá que van por 2 o 3 asuntos fundamentales, como suele pasar. Esta noticia que acaba de sacar, que es verdad que tiene un aire oficioso, más que oficial, que es verdad que hay que cogerla con pinzas, quiero decir, que yo por principio no me creo nada de este gobierno, y esto también me gustaría creer que no es así, pero ¿qué tiene de cierto que pueda haber una especie de acuerdo? Insisto que es que la noticia en el Confidencial mezcla todo, de ahí, digamos, el carácter un poco tendencioso que por lo menos en mi opinión tiene. ¿Qué hay de cierto en que habrían llegado ustedes a un acuerdo con el Partido Socialista para una especie de ley de excepción o de rapidez para evitar que el coronavirus colapse la justicia, que en realidad se traduciría en una especie de refuerzo de ese estado de alarma que a muchos realmente nos alarma? Es verdad, es mentira que el señor Segovia ha estado tratando o negociando con el ministro de Justicia. Es todo un bulo, es una desinformación, es una media verdad. Cuéntenos. Es mucho más sencillo. Una ley orgánica no se puede modificar por Real Decreto. Por tanto, no se va a apoyar ese decreto. Incluso las cuestiones que nosotros veníamos reclamando, como por ejemplo que pudiera haber más actividad judicial en esos meses en los que va a haber que desbloquear la cantidad de demandas que se prevé que puedan llegar contra la actuación que ha tenido el Gobierno. Pero no se puede cambiar los órdenes jurisdiccionales y no se puede modificar una ley orgánica a través de un Real Decreto en un estado de alarma. Por tanto, nosotros ahora mismo lo que estamos diciendo es que lo que quiera negociar el Partido Socialista, que lo traiga al Congreso. Nosotros ya no queremos ni negociaciones paralelas, ni mesas extraparlamentarias. Creo que todos los españoles han podido ver que este gobierno no es fiable en sus planteamientos, ni sus promesas electorales, ni tampoco en los pactos que hace con los demás partidos. Por tanto, si lo pueden hacer o bien en el Pleno del Congreso de los Diputados, esas medidas urgentes que nosotros hemos apoyado, por ejemplo, en materia sanitaria, o que hemos rechazado en materia económica, porque la ruina a la que está llegando España ya es insostenible, pero en esas cuestiones, las leyes orgánicas y sobre todo la independencia del Poder Judicial, como decías en el artículo este fin de semana, es fundamental. Pablo Iglesias ya ha decidido, después de atacar a la Corona, después de atacar el CNI, y Sánchez después de atacar Televisión Española, el CIS o incluso el Parlamento, que lo ha tenido cerrado, ahora han puesto en su diana a la justicia. Y creo que la justicia,
como poder del Estado no puede estar atacada, y más teniendo 3 jueces en el Ejecutivo que no han criticado la posición que ha tenido Pablo Iglesias, que ha arremetido contra una sentencia que es recurrible, pero sobre todo mintiendo sobre lo que ha sucedido. Aquí no se está hablando de un desahucio, que por cierto Podemos no paró ni uno, fue el Partido Popular el que paralizó 55.000 desahucios cuando estaba en el gobierno. Aquí lo que se está juzgando es una agresión a un policía, a una policía, por cierto, a la que le insultaron de forma reiterada y le intentaron agredir. Por tanto, yo creo que hay que ser serios en estos reales decretos que se van presentando, y el Partido Popular está dejando muy claro que el estado de alarma no es una alarma de Estado, y demasiados poderes tiene ya este Ejecutivo como para intentar legislar aprovechando esta situación, no solo en este tema, sino en la educación. ¿Quién puede entender que quieran hacer la contrarreforma educativa en pleno estado de alarma? O que quieran presentar la ley por la eutanasia, o que se esté hablando ya de la derogación de algunas leyes laborales, que es con las que podemos sobrevivir a esta catástrofe económica. Bueno, pues es la agenda en la que Pablo Iglesias no ha engañado nunca y que Pedro Sánchez es su máximo responsable. Bueno, le iba a preguntar una cosa, pero he dicho que esta era la última, y Luis, para que veas que sigo con mi proceso de reforma nada protestante y nada luterano. No, pero era una repregunta que te interesará, porque de la respuesta que ha dado el señor Casado no me termina de quedar claro si el gobierno lo ha intentado. O sea, me ha quedado claro que el Partido Popular no apoyaría una reforma por vía, digamos, de decreto ley, de una ley orgánica, pero el Partido Socialista les ha planteado la posibilidad de estudiar alguna fórmula específica para tramitar todas las demandas que tengan que ver con el COVID-19. A mí no me consta. Es verdad que el secretario de Justicia del partido también es consejero de Justicia en una comunidad autónoma, que es la Comunidad de Madrid. Por tanto, los contactos que se pueden hacer a través de consejerías, como pasa en el ámbito de la sanidad o de la Hacienda, puede que se haya producido. De hecho, sería lo normal, de negar, nos lo acaban de negar, de acuerdo, aunque hubiera sido normal. Pero fuentes muy cercanas a Enrique López han negado que se haya producido ese acercamiento, mucho menos una negociación. O sea que yo creo que estamos ante una noticia interesada. Ya que hablamos de los consejeros y oís como la prensa titulaba todos los periódicos, ¿no? El problema que hay aquí es que el gobierno, en lo que hace falta, no se pone de acuerdo con las autonomías. Yo siempre he dicho que las autonomías sirven sobre todo para este tipo de situaciones. ¿Se podía imaginar los españoles que este gobierno incompetente también fuera el que mandara sobre todo las competencias autonómicas, que no existiera la Comunidad de Madrid, la Xunta de Galicia, la Región de Murcia, la Comunidad Autónoma de Castilla y León o la Junta de Andalucía? Bueno, pues para eso sirve el acercar los servicios sociales o sanitarios a los vecinos, y si es posible a veces con la alternancia de partidos cuando está mal gestionado la Administración General del Estado. Por tanto, lo que pedimos es que haya un contacto en materia de Hacienda y de Sanidad, porque no se les está dando material sanitario, no se les está dando ningún fondo para comprar test, y ayer nuestros presidentes autonómicos le pidieron en estas videoconferencias dominicales que tuvieran ese fondo de liquidez que él pide a Europa, que lo tuviera para las autonomías, que son las que están dando el callo en los hospitales, en las residencias de mayores y en los servicios de proximidad a las familias más vulnerables, pero el gobierno ha dicho que no. Bueno, ha dicho no solo que no, sino que les ha quitado más de 1.000 millones de euros que eran para fondos de formación a parados de las autonomías, no les da los 2.500 millones de euros que le deben del IVA recaudado, y ni siquiera les está dejando negociar o por lo menos gestionar los fondos de Europa para la reconstrucción sanitaria y para las ayudas a los que se han quedado sin empleo. Esos 4 millones de españoles que están ya sujetos a un ERTE y que llevan sin cobrar desde el 31 de marzo. A mí me gustaría decir desde aquí, desde esta radio, al gobierno, ¿por qué no está pagando la nómina a los españoles, 4 millones de españoles que se han acogido a ERTE? Porque claro, a lo mejor piensan que es del 31 de marzo pueden hacer la compra o pagar el alquiler o pagar la luz, no sé, por ciencia infusa. Necesitan esa prestación a la que tienen derecho, y yo le recomiendo al gobierno que, más que hablar de renta mínima, intente evitar que haya españoles que la necesiten. Vamos a hacer que los españoles recuperen su empleo, o al menos cobren la prestación a la que tienen derecho, y así no tendremos que hablar de dar una renta de inserción a aquellos que no tienen ningún ingreso. Pieto.
Sí, yo quería hablar precisamente de economía, porque aparte de la desgracia humana y sanitaria que representa esta crisis del COVID, a mí me preocupa el desastre económico y el tortazo económico que se puede dar España en los próximos meses. La primera gran mentira de toda esta crisis fue cuando salió en aquella primera rueda de prensa anunciando 200.000 millones de euros que no están por ninguna parte. Nosotros, yo recuerdo que a veces advertimos desde el principio que era una gran mentira lo que estaba contando. Efectivamente, a día de hoy, vamos, ni la 10ª parte de ese dinero ha aparecido. ¿Tienen ustedes, programa alternativo, la presión suficiente sobre este gobierno para que de verdad se tome en serio las medidas de ayuda a las empresas? Porque si no, el desierto de empresas cerradas, el paro puede irse a cifras inimaginables y nunca conocidas en España, y eso puede además crear problemas sociales después, porque ahora estamos confinados, pero ya veremos cuando de verano, en otoño, haya millones de parados y las empresas cerradas. ¿Cuál es el plan alternativo del Partido Popular? Bueno, el plan lo presentamos, Vito, el 9 de marzo. El día en el que Sánchez se cae del caballo, yo creo que al escuchar nuestra rueda de prensa. Presentamos un paquete de 10 medidas inmediatas, urgentes, como estaban tomando otros países, entre los cuales estaba esa petición de liquidez inmediata. Para hacernos una idea, 45 días después del estado de alarma y casi 2 meses desde ese día, Pedro Sánchez prometió 200.000 millones de euros, de los cuales no ha dado ni 14.000. O sea, según palabras de la ministra portavoz, han llegado al 5% de lo prometido. Han pasado mes y medio. ¿Eso qué quiere decir? Que hay autónomos y pymes que si cierran la persiana es muy probable que no puedan abrirla. El dato es escalofriante. Según el ICO hay 8.000 empresas que han cerrado en España cada día. Cerrado, ¿eh? No hablo de las 200.000 que se han acogido a ERTES. O sea, cada día, hoy, se van a cerrar 8.000 empresas. ¿Eso qué ha producido? Pues por ahora 1 millón de parados definitivos. Veremos lo que dice mañana la EPA y la semana que viene, sobre todo, la encuesta del paro, que va a ser peor porque la EPA es trimestral. Pero además de eso, hay ya 4 millones de españoles que están en ERTES. ¿Qué problema tienen esos españoles, aparte del que ya he dicho, que no están cobrando las prestaciones a las que tienen derecho? Pues que si sus empresas no recuperan la liquidez inmediata, ya que es el Estado el que ha forzado un cierre económico, parece lógico que sea el Estado el que las ayude, bueno, pues si el Estado no les da esa liquidez inmediata, pueden cerrar y se convertirán, en vez de ERTES, en ERES. Y a los 3,7 millones parados que ya nos ha dejado este gobierno antes de esta crisis, podríamos llegar a cifras, pues según el Banco de España, a más del 20% de paro, y según el FMI, a ser el país que más le cueste salir de la crisis. Por tanto, la situación económica es muy preocupante. Nosotros hemos pedido, además de esa liquidez inmediata, hemos pedido que haya una rebaja de impuestos, de costes laborales y de costes burocráticos. ¿Por qué? El gobierno dice, no, ¿cómo vamos a hacer eso si ahora mismo tenemos que recaudar? Bueno, pues es que si una empresa lleva varios meses sin ingresar nada y le pides pagar impuestos, esa empresa va a cerrar. Por tanto, no volvamos a esa demagogia de la izquierda de no, es que el Estado tiene que rescatar a las empresas privadas. Bueno, es que el Estado se financia con las empresas privadas. ¿Quién paga la sanidad pública? Pues los impuestos que pagamos los trabajadores. ¿Quién paga la educación pública? ¿Quién paga las pensiones? Pues la economía productiva privada. Por tanto, no es injusto que cuando un poder público ha decretado el cierre económico pueda dar liquidez con avales, con créditos, con transferencias para que esas empresas no quiebren. Y habíamos propuesto también algo fundamental, que es hacer de España un país competitivo y flexible, y proponíamos modificar la ley concursal, la ley de segunda oportunidad, de emprendedores, la unidad de mercado. Lo que no puede ser es que haya un gobierno que ha bajado los brazos. El gobierno se ha rendido. Yo estuve antes de ayer con el sector turístico y les han dicho que hasta el 31 de diciembre ya dan por perdido todo el año. Eso es un sector que emplea a 2,8 millones de españoles, que representa el 13% del PIB. Por ejemplo, mañana me reúno con el sector de la automoción, un 11% del PIB, el 40% de las exportaciones industriales en España. Les dicen que pueden empezar a fabricar coches, pero no abren los concesionarios. Bueno, ¿y quién va a comprar esos coches? Por ejemplo, hoy voy a una granja ganadera en el norte de Madrid. El sector que también representa, contando la agroalimentación, que también estuvimos en Mercamadrid con Almeida el jueves, aproximadamente un 10% del PIB, varios millones de trabajadores. Pues lo que están diciendo es que como no pueden vender a restaurantes
porque el gobierno dice que tardarán meses en abrirse, pues ¿qué están haciendo? Tienen que matar a los corderos y a matar al ganado porque no lo venden. Entonces, este gobierno no tiene un plan, no hay nadie al volante. Y una vez que superemos la pandemia, el problema es que tendremos una crisis económica gravísima y no hay que buscar chivos expiatorios en Europa. Europa ha confiado mucho en España. El problema es que el gobierno ha incumplido con el déficit y Europa no se fía, porque cuando un gobierno está 2 años creciendo más del 2%, pero sin embargo duplica el déficit comprometido y se funde 16.000 millones de euros en los decretos electorales para ir dopado a las elecciones, pues es normal que los alemanes, los suecos, los daneses digan, oiga, con mi dinero no le pago a usted o una campaña electoral o ahora intentar pagar las deudas de una mala gestión. Yo le pago a usted lo que haga falta en hospitales o lo que haga falta en las prestaciones por desempleo, pero no le voy a financiar la deuda y el déficit que usted ha hecho siendo un mal gestor. Bueno, pues ese es el problema que tenemos, Vieito, y por eso creo que nosotros lo que hemos ofrecido, con una experiencia de haber resuelto 2 recesiones en España en las últimas décadas, debería escucharlo el gobierno, al menos atenderlo. Pues me temo que, le va a tocar la tercera. Bueno, la tercera reconstrucción. Eso dirá Pablo Iglesias, si yo lo puedo impedir, no. Eso lo arreglaré yo. O sea, lo estropeará definitivamente. Bueno, pero hay preguntas ya de los oyentes, Rosana, que podamos pasar a Pablo Casado. Sí, hay muchas preguntas de los oyentes porque no han dejado de llamar desde que anunciamos la entrevista por todas las vías que tenemos y ya ha hecho la recopilación Silvia Ribeiro, que te escucha, Federico. Buenos días. Bueno, Silvia, a ver, ¿por dónde va sobre todo? Porque reconozco que como estos días la sensibilidad está tan a flor de piel, no es fácil adivinar lo que cada día le interesa a la gente, que no siempre es lo que uno supone. Pues preguntas muy variadas, tanto que se nos ha llegado a bloquear el sistema de WhatsApp por la cantidad de preguntas que han enviado para nuestro invitado, para el señor Casado. Le preguntan por la ausencia de test, sigue siendo una cuestión recurrente, pero se suman otras. Quieren saber, por ejemplo, en qué sentido votaría el Partido Popular en caso de que haya una nueva prórroga del estado de alarma. Sus votantes, los del PP, le piden que se sumen a Vox y que presenten una moción de censura contra el presidente y, de paso, preguntan qué opina de esta campaña ya iniciada que apunta a los padres como culpables, si me lo permiten, del desmadre de ayer. ¿Qué piensa hacer el señor Casado y su partido para que la población tenga posibilidad de realizarse esos tests en los cuales cualquier persona se da cuenta que recaeremos y posiblemente peor que antes? Estaba claro lo que iba a ocurrir, que iba a ser un auténtico despropósito la situación que se dio con los papás y con los niños. Yo la única explicación que encuentro a todo esto es, dado que va a haber seguramente en unos días una subida de infectados por la situación de ayer, es que el gobierno quiera echar la culpa al pueblo. Trabajo en una empresa hotelera y como muchas de ellas estamos todos los empleados en un ERTE. Y mi pregunta es, ¿van a hacer ustedes como oposición algo para que todos los empleados podamos cobrar nuestras prestaciones, puesto que ni se han cobrado las de marzo y por la gestión que está haciendo ahora el SEPE junto con el Ministerio de Trabajo, tampoco las vamos a cobrar el 3 de mayo tal y como prometió la ministra de Trabajo? Quería saber por qué se ha apoyado el estado de alarma en condiciones, sabiendo que les van a traicionar y que la batalla mediática la tenemos absolutamente perdida. Señor Casado, por el amor de Cristo, ¿cuándo se va usted a quitar de encima el complejo y va a dejar de apoyar esta locura? Señor Casado, ¿ve usted alguna posibilidad de intentar plantear una moción de censura, dado que hay un pequeño margen político de gobernabilidad? ¿Puede ser que gente que haya apoyado antes al gobierno de Sánchez deje de apoyarlo? Yo, como votante del PP, le pido que deje de apoyar a estos impresentables de una vez. Y me surge una pregunta. ¿Por qué no lo hace, señor Casado? Sí. Bueno, no son muchas preguntas, ninguna cómoda, como tiene que ser, pero todas tienen ese sonido casi de urgencia, que es lo de la gente. Hay un punto casi de desesperación, porque la gente realmente no sabe muy bien a qué acudir. Es verdad que según las encuestas vuelve a acudir al Partido Popular, pero es que la gravedad de esta crisis es incomparablemente superior a la que tuvo que lidiar el PP en otro momento. Sí, hay 2 bloques de preguntas fundamentalmente. La primera es lo de la prórroga del estado de alarma. Y tienen razón en esa visión desde fuera de un gobierno que no ha sido capaz de prever, que no ha sido capaz de hacer test, mascarillas, lo fía todo al confinamiento.
un confinamiento que necesita el estado de alarma para poderse decretar. Y tienen razón. Yo por eso, en los debates que he ido teniendo, he ido modulando mi posición, porque está claro que el gobierno ha sido incompetente a la hora de tomar medidas alternativas como otros países. Hay países que ya han salido de la pandemia sin haber necesitado decretar el confinamiento. Pero claro, la disyuntiva que tenemos nosotros es, bueno, como este gobierno es incapaz para haber hecho una compra de material eficaz, unos test masivos a la población y una planificación con tiempo antes de que ya nos pillara la pandemia después del 8 de marzo, entonces, si ahora mandamos a todo el mundo a salir de casa y hay otro rebrote, ¿qué nos dirá la gente? Pues que por nuestra culpa, como no apoyamos una medida de confinamiento que todo el mundo sabemos que es el último extremo y que son los españoles los que están cumpliendo y que el gobierno ha sido incapaz de cumplir por ellos, bueno, pues al final, si además la gente puede salir de su casa, el problema yo creo que sería mayor. Pero lo hemos explicado desde el principio. Somos conscientes de que se tenía que haber hecho de otra forma y que el gobierno la recurre a la paciencia, al esfuerzo de todos los españoles porque ha sido incapaz de protegerles de la forma que otros países lo han hecho. Con la moción de censura hay también pues una explicación legal, y es que un gobierno, una vez constituido, no puede disolver las Cortes, no puede convocar elecciones hasta que lo hizo la otra vez, es decir, en septiembre. Y es verdad que aunque este gobierno lo está haciendo muy mal, yo creo que en mitad de la tormenta hay que hablar más de cómo salimos de este problema, de esta catástrofe, antes que empezar a cambiar el equipo quirúrgico en mitad de la operación. Por eso nosotros estamos siendo muy duros con el gobierno, estamos haciendo una oposición firme, pero al mismo tiempo pensamos que ahora no hace falta hablar tanto de las cuestiones administrativas o de quítate tú para ponerme yo. Yo creo que lo importante ahora es que consigamos salir y que lo hagamos contribuyendo todos como podemos, en nuestro caso planteando alternativas, gestionando bien las autonomías y los ayuntamientos y siendo la oposición en el Congreso para decirles, oiga, por aquí no, intente usted hacer otras medidas, como hicimos con los decretos económicos que votamos en contra o como estamos haciendo ahora con las medidas de desconfinamiento. Y luego se hablaba también de la mala gestión del gobierno y de hacer responsable a los demás. Hablaba un oyente sobre lo que ha pasado con las familias con niños, pero esto ha pasado en todo momento, ¿no? Vemos que hay una gran mordaza y una gran reparto de responsabilidades a los demás. Por eso el Partido Popular no ha querido participar en esa mesa extraparlamentaria que lo que pretendía era repartir las responsabilidades del gobierno. Preferíamos hacerlo a nivel del Congreso de los Diputados, donde cada uno tiene su representación. Por eso estamos viendo ahora que la izquierda, y hablabas de eso en su última columna, Federico, está empezando a adjetivar ya la democracia, ¿no? Porque a lo mejor no cree en ese sistema democrático en el que todos tenemos la representación que nos dan las urnas. Yo me recuerdo una frase de Reagan que decía: la diferencia entre la democracia y la democracia popular es la misma que entre una camisa y una camisa de fuerzas. Cuando alguien adjetiva la democracia, mal vamos. Cuando alguien intenta coartar la libertad de los periodistas para repreguntar, o de los ciudadanos para quejarse en las redes sociales, o del Centro de Investigaciones Sociológicas para preguntar algo con sensatez, o de la televisión pública para hacer adoctrinamiento a los niños contra el partido que lidera la oposición, estamos yendo a algo muy grave, que es cómo empiezan a morir las democracias cuando se incumplen las normas no escritas. Yo se lo dije el otro día a Sánchez, incluso recomendándole un libro que habla de esto, el libro de cómo mueren las democracias, ¿no? Y él no lo niega. Cuando nosotros le decimos que está dando órdenes a la Guardia Civil para perseguir a la oposición en sus críticas, o cuando la ministra de Educación dice que no se puede criticar al gobierno, bueno, simplemente hablan de otra cosa. Cuando yo le pregunto en sede parlamentaria a Sánchez que por qué ha pagado comisiones a proveedores que han surtido test defectuosos y mascarillas fraudulentas al gobierno de España, no me contesta. Cuando yo le pregunto por qué el primer ministro italiano ha dicho que España se plantea acudir a un rescate, y yo le digo, oiga, ¿eso qué coste tiene en las pensiones y en el sueldo de los funcionarios y en las prestaciones de los parados? Él no me contesta. Entonces, ¿qué tengo que pensar? ¿Que quien calla otorga? ¿Que desprecia directamente al Parlamento y a la oposición y prefiere que nos enteremos por el Senado italiano? En definitiva, a este oyente, lo que ha pasado con los padres y los niños,
lo sufrimos todos los demás. La culpa es de los periodistas, la culpa es de los padres, la culpa es de la oposición, la culpa es de los médicos que no se protegen y la culpa es de los alcaldes y los presidentes, sobre todo si son del Partido Popular. Y yo creo que es tremendamente irresponsable, pero que la gente no es tan tonta como ellos piensan y están viendo lo que está haciendo el gobierno y tiempo habrá para pedir responsabilidades. Pues, don Pablo, tenemos nosotros que cumplir con nuestra responsabilidad de que esto sea rentable y funcione y entre la publicidad cuando tiene que entrar. Le veo muy animado, le veo en plena forma. Los niños le harán que le duela menos la cabeza esta semana. Disculpa, Federico, es perdón. que Luis Herrero está pidiendo paso. Vale. No. Si Luis, lo que diga Luis siempre tiene razón. No, pedía permiso para hacer la última solo para saber el estatus cuestione, porque vi que el viernes el Partido Socialista y Podemos habían inscrito en el registro del Congreso la famosa comisión parlamentaria que había pedido el Partido Popular para ver si se llegaba a algún tipo de pacto de reconstrucción, pero no tengo ni idea de cómo queda la situación. No sé cómo valora Pablo Casado esa iniciativa, no sé si hay un calendario, no sé si la prisa que parecía tener el presidente del Gobierno de repente se le ha diluido. Me gustaría que me dijera cuál es en este momento la expectativa que usted tiene a propósito de ese mecanismo procesal que ha puesto en marcha el PSOE para albergar esa importantísima negociación que ellos reclamaban. Bueno, lo primero, estamos a lo urgente. Yo le llevo diciendo a Pedro Sánchez, cuando empezó con esto de los pactos de la Moncloa, que evidentemente no tenían nada que ver, y yo ya expliqué que no se podían replicar, para empezar porque no están en vigor, decayeron con la Constitución, pero lo que dejaron sí está en vigor, que es un sistema político, económico y laboral con el que se pueden combatir cualquier crisis, como hicimos nosotros en los años 90 y en los años 2000, creando 7 millones de parados, sin necesidad de tocar el andamiaje institucional de España. Luego pasó a esto de la mesa de la Moncloa y dije lo mismo, yo no puedo sentarme ni con Bildu, ni con Esquerra, ni con Junts pel Cat para reconstruir España, porque son los partidos que todos los días dicen que quieren destruirla. Hombre, si vamos al Congreso estoy obligado a sentarme. Más nos gustaría que el Tribunal Constitucional hubiera hecho caso al Partido Popular con la ilegalización de Sortu, pero no fue así. Por tanto, mi obligación es sentarme con quien la ley permite que estén en esa Cámara. Y lo aceptó. Y fuimos a esa comisión parlamentaria y al día siguiente de esa reunión, el lunes que tuve con él, nuestra portavoz Cayetana Álvarez de Toledo ya presentó en la mesa y portavoces del Congreso nuestra propuesta para que empezara a andar, pero no nos contestaron. Fue el miércoles cuando Sánchez volvió a lanzar un globo sonda diciendo, bueno, pues vamos a hacer lo mismo en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Otra vez la tinta del calamar. Muy bien. Bueno, nosotros estamos dispuestos también a hablar en sede parlamentaria en las autonomías de lo que haga falta, pero vemos que ya casi una semana después no han tenido prisa por constituirla. Nosotros lo que decimos es que con luz y taquígrafos lo que haga falta. Ahora bien, vamos a lo urgente. Hablar ahora mismo de lo que va a acontecer en España dentro de 6 meses, cuando seguimos teniendo centenares de muertos todos los días, aunque ellos no hablen de ellos, aunque ellos no decreten luto oficial. Lo hicieron, por ejemplo, cuando murió Alfredo Pérez Rubalcaba. Bueno, pues me parece muy bien, pero ¿por qué no lo hacen cuando han muerto 23.000 españoles en lo que va de pandemia? Lo hizo Sánchez cuando hubo un atentado en París, en la discoteca Bataclan. Se puso la corbata negra. Muy bien. ¿Por qué no se la pone ahora y critican que Isabel Díaz Ayuso y Almeida vayan de luto a una misa en Almudena? En definitiva, se ve que no tienen urgencia por lo urgente y sí que quieren repartir responsabilidades en lo que tiene un medio plazo, como es la supuesta reconstrucción. Entonces yo he dicho, antes de hablar de reconstrucción, evitemos la destrucción. Vamos a evitar que más gente se vaya al paro y vamos a evitar que más gente muera. Con mascarillas, con protección de material para sanitarios y para trabajadores y con unas medidas económicas de choque eficaces. Y ya de paso, Luis, y acabo con esta reflexión, además de hablar en el Congreso de las medidas para tomar en ámbito sanitario, social y económico, ¿por qué no va al Senado el jueves, que está convocada la Comisión General de Comunidades Autónomas, con la convocatoria a todos los presidentes autonómicos, para hablar allí de lo que tienen competencia las autonomías? Sanidad, residencias, rentas mínimas, ayuda directa a las empresas que mantengan empleo o directamente a los trabajadores que están en ERTES. ¿Por qué intenta hacer videoconferencias opacas los domingos de las que no saben nada los presidentes autonómicos porque se han enterado en la rueda de prensa del día anterior y no quiere ir en sede parlamentaria al Senado? ¿O por qué no convoca el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que lleva meses sin convocar y no tiene la posibilidad de dar más fondos a las autonomías? Pues porque da la sensación de que estamos en la propaganda, ¿no? Da la sensación de que este gobierno intenta poner
el carro de la propaganda antes que los bueyes de la gestión. Nosotros estaremos dispuestos a dialogar en el Congreso, como es nuestra obligación, pero no estamos dispuestos a que nos hagan responsables de una gestión tremendamente negativa para los intereses de todos los españoles. Pues muchas gracias. ¿Te das por contestado, Luis? Me doy por parcialmente contestado, pero tampoco quiero ser aquí el que le mete el dedo en el ojo, porque solo quiero saber cómo valora, es decir, el hecho, ¿es un gesto, digamos, de unilateralidad provocativa que hayan inscrito sin haberse puesto de acuerdo con ustedes el modelo de comisión que tienen o no? Bueno, es un gesto, yo creo que de transparencia en cuanto a lo que vemos sobre ellos. ¿A ellos les interesa las propuestas del Partido Popular en materia económica, social y sanitaria para superar esta pandemia? Pues parece que no les ha hecho mucho caso a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos o a lo que yo he ido formulando durante los últimos mes y medio. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Bueno, pues tenernos sentados en una mesa y que cuando tenga que tomar medidas muy duras en las que a lo mejor Podemos no quiere participar, hacernos responsables a los demás. O sea, este es un manual muy antiguo de la política. Nosotros aún así, estaremos en esa comisión. Insisto, hemos presentado nuestra propuesta hace ya una semana. La presentamos el pasado martes en Mesa y Portavoces. Mañana volveremos a presentarla y que arranquen cuanto antes estos trabajos. Pero yo creo que un gobierno es quien tiene que tener un proyecto para España. Yo no he recibido un papel en el último mes y medio. O sea, a mí el presidente del gobierno me llama poco, nos reúne menos, pero es que no nos ha mandado ni un papel sobre qué opina. Veremos mañana la famosa desescalada y cuántos pasos adelante y hacia atrás dan. Yo creo que estas improvisaciones no se pueden permitir en esta situación. Una última precisión, porque ha tenido usted un gesto de optimismo que me deja un poco descolocado. ¿De verdad considera Sánchez capaz de tomar alguna decisión que no sea del agrado de Podemos? Bueno, una cosa es que él sea capaz y otra cosa es que se las impongan. La negociación que ha habido en la Unión Europea, toda la negociación por parte de Sánchez, pues que no ha acabado muy bien, era que no hubiera condicionalidad a la ayuda a España. Primero con los coronabonos, luego con las transferencias directas y ahora intentando que el MEDE, ese mecanismo de rescate, pues no esté limitado solo a la reconstrucción sanitaria, sino también a las posibles medidas económicas. Para entendernos, o sea, lo que Sánchez quiere es que con un déficit desbocado, con una deuda pública por las nubes y con un desempleo que, para hacernos una idea, es un 10% más alto que el que tenía Alemania antes de la crisis, Europa nos transfiera el dinero y además sin obligarnos a tomar medidas de responsabilidad en otros ámbitos. Y eso es lo que por ahora Europa no está viendo bien. Está muy bien que nos ayuden, y yo soy el primero, y nuestro Grupo Popular Europeo, que lo está apoyando, que haya solidaridad europea. Pero claro, cuando hay un país como, y un gobierno como España, que se ha gastado ese dinero en decretos electorales, o que está proponiendo medidas que no existen ni en Alemania ni en los países que tienen que financiarnos, yo entiendo que haya ciertos reparos. Por eso creo que es fundamental, mientras se pide ayuda, ser creíble. Y mientras estamos dando ayudas, intentar reactivar la economía, porque no se puede vivir eternamente de ayudas, luego hay que devolverlas. Y la situación económica es tremendamente mala y Podemos lo que está pidiendo es ir en esa dirección. Una dirección que es cerrar económicamente España hasta diciembre, una dirección que es simplemente basarse en subvenciones o en rentas mínimas, que nosotros apoyamos para quien lo necesite y que ya existen en las autonomías hace décadas, pero la economía productiva se tiene que recuperar. No se puede aguantar la respiración una hora, se puede aguantar un minuto. Y no podemos decir a las empresas españolas que aguanten sin liquidez y sin actividad durante mucho más tiempo. Por eso, insisto, Europa no es nuestro enemigo. Nos va a ayudar, pero exigiendo responsabilidad, que es lo mínimo que se puede exigir. Pues muchas gracias, don Pablo. Mucho ánimo, que la familia vaya bien y que Dios nos pille confesados, porque esto tiene una pinta color de hormiga horroroso. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico.